en hoja distinta. Maestro. Dígame, Olmos. No lo escucho. No sé si sea mi teléfono porque ayer se me cayó. Ajá. No, el lunes se me cayó, pero no sé si es mi teléfono. Déjenme ver. Jóvenes, ¿me escuchan los demás? Sí. Sí, se me hace que va a ser su teléfono, Olmos, creo. Olmos, ajá. Porque los demás sí me escuchan. Igual, bueno, igual jóvenes ahorita, si tienen comunicación con Olmos. Me voy a salir y me voy a volver a meter a ver si es mi teléfono. Está bien. Jóvenes, igual si tienen forma de comunicarse con Olmos, le dicen que en un momento más subiré un video de un grupo que tuve la clase del día de ayer. Grabé una sesión, igual ahí vendrá la explicación, ¿sale? Por si tiene problemas ella. Igual si tiene problemas, favor de ustedes apoyarla. Recuerden, por favor, que es muy bueno jóvenes, valor se me fue la onda, del apoyo, de apoyarse entre ustedes. Es decir, no se gana uno, jóvenes, nada con ser egoístas. En cambio, si uno se apoya o empieza a apoyar a alguien más, créanme que la vida te lo recompensa. Es ahí donde está la ley del Dharma. El Dharma es positivo y el Karma es negativo. Todos los actos o todas las consecuencias que nosotros hagamos, incluso acciones u omisiones, tendrán su consecuencia. Entonces, no perdemos nada, jóvenes, a veces con ayudar a las personas. En este caso, si tienen forma de ayudar a Olmos, igual le apoyen, porfa, para la cuestión de las actividades. Si tenga ya pude, maestro. Ya se escucha. Entonces, bueno, retomando, jóvenes, con el cuento, cada elemento del cuento, la portada, introducción, desarrollo, conclusión y referencias tendrán que ser de forma independiente, es decir, separadas. No quiero que me mezcles, por ejemplo, introducción con desarrollo. Y si terminas esa introducción, ahí mismo comenzar el desarrollo, no. ¿Sale? Tendrá que ser en una hoja distinta. Termines de redactar tu desarrollo, aunque tengas espacio para escribir la conclusión, tendrá que ser la conclusión en otra hoja. ¿Vale? Entonces, a eso me refiero con de forma independiente, separada. Eso es de forma general. Ahora bien, el instrumento de evaluación es similar a la que se dejó en la parcial pasada del cuento de las intervenciones, pero en esta ocasión lo que va a variar es la extensión. De extensión de desarrollo serán 4 cuartillas, pero de todas formas lo voy a explicar. Obviamente, dentro de los elementos del instrumento de evaluación, uno de los requisitos es el título. El título, jóvenes, tendrá que ser título creativo, inventado. Obviamente tiene que ese título tener relación con el tema. Supongamos, bueno, no supongamos, este tema es el porfiriato. Ejemplo de un título referente al porfiriato puede ser la dictadura perfecta. Entonces pueden inventar un título, pero obviamente este título tiene que tener coherencia y tiene que tener relación con el tema. Entonces este título lo tienen que inventar, pero relacionado con el tema. Eso es el título. Luego continuamos con la portada. Portada, ya saben lo mismo que les dije: nombre completo, su nombre también, no, pues más bien su nombre completo, grado, grupo, bachillerato, fecha de entrega, nombre de la materia, nombre del profesor, nombre del trabajo, lugar y fecha. Entonces, eso es de forma general lo que viene siendo esta parte de la portada, esos elementos de llevar. Y ya también, si ustedes gustan, agregarle ahí la cuestión de los escudos, el de la universidad y el del bachillerato. Entonces ahí le pueden agregar esos escudos o esos logos. ¿Sale? Personajes, jóvenes. Personajes, tienen que haber una interacción del diálogo de personajes, es decir, que estén conversando, que estén interactuando. En esta ocasión, jóvenes, voy a descartar la cuestión de dibujos. Solamente tendrán que ser impresiones o recortes. Dibujos no. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en ocasiones en el cuento pasado resultaba que personas entregaban esta actividad, pero los dibujos eran muy simples, perdón por decirlo, pero a veces eran casi como lo hiciera un niño de primaria, un niño de corta edad,
de unos 9 años. Entonces eran dibujos muy simples, incluso algunos no estaban tan coloridos. Entonces en esta ocasión los dibujos los voy a descartar. Incluso no quiere decir que hubo excepciones, hubo trabajos muy buenos donde hubo personas que dibujaron, hicieron unos buenos dibujos, un excelente trabajo en la cuestión de dibujos. Por favor, esta actividad háganlo en formato de cuento o tipo historieta. Hubo personas que no me hacen este tipo de formato de cuento ni de historieta. Estoy haciendo válido también como tipo historieta. ¿Por qué? Prácticamente por decirlo así. Hubo alumnos que me entregaban el trabajo, ni siquiera, a ver, antes de que se me pase, este trabajo puede ser a computadora o puede ser a mano, ¿sale? Cualquiera de esas dos opciones, a computadora o a mano. Si lo hacen a computadora, traten de que el trabajo que esté redactado esté justificado. Si lo hacen de forma corrida, es decir, que estuviera un narrador que esté justificado, ¿sale? Y que no propiamente copien y peguen. Aquel trabajo que solamente copien y peguen, me voy a dar cuenta, porque muchos copian y pegan información y obviamente me daba cuenta que no le metían prácticamente su imaginación. Por eso voy a hacer énfasis. Este cuento tendrá que ser elaborado 70% de información verídica y un 20 o 30% de información inventada. Es decir, ustedes propiamente de los diálogos de los personajes pueden inventar, incluso en la redacción de este cuento, pueden inventar información. Pueden inventar nombre de personajes, algunas cuestiones, por ejemplo, de que se deja algún trabajo en una escuela o que hay una interacción entre dos personajes, obviamente que no tienen que ver con el tema, por decirlo así, nombres de personajes de Juan o Luis, y que dentro de su interacción, pues resulta que llegaron a este tema del porfiriato. Entonces empiezan a interactuar ellos dos, de acuerdo a la información que ellos tienen. Entonces, algo así. Quiero que obviamente aquí le metan ustedes de su cosecha en hacerlo en forma de cuento, ¿sale? No nomás copiar y pegar. Aquellos trabajos que cuando más copien y peguen, les tendré que bajar calificación. Por eso estoy solicitando que hagan una especie de cuento o historieta, ¿sale? Porque hubo trabajos de la vez pasada que fueron prácticamente eh, en esa cuestión de que fueron entregados, que realmente no lo hicieron en formato de cuento, que solamente copiaron y pegaron, ¿sale? Entonces, para que tengan mucho cuidado en eso. Puede ser que lo hagan en forma corrida, por ejemplo, empieza un narrador, ahí el narrador va a contar parte de la historia, y ya una vez que entra el narrador en la parte de la historia, del desarrollo tendrá que ser en tiempo presente. El narrador puede ser en tercera persona, como a tiempo pasado o tiempo futuro, como ustedes gusten. Y ya el desarrollo, lo que viene siendo la cuestión del desarrollo del cuento, es en tiempo presente, como si estuviera pasando en ese momento, ¿sale? Entonces, en ese momento, obviamente, los personajes van a hablar en primera persona y pueden hablar en ese tiempo presente, ¿sale? Entonces, cuidar mucho los tiempos y la redacción de los diálogos de los personajes, la interacción de las conversaciones. Si lo hacen en historieta, ya saben que se me va la palabra, es como los diálogos que son como, se me fue el término, pero son como esos especies de globitos, no me acuerdo cómo se les dice, pero es como los globos que ponen en las historietas de los diálogos, ¿sale? Entonces es eso. Extensión, ya saben, 4 cuartillas para el desarrollo, tenemos la portada, ya saben los elementos de la portada, terminas de redactar la portada en otra hoja, empiezas a redactar introducción, le pones introducción, por favor, título, introducción, también pongan eso por favor los títulos, te ponen introducción y comienzas a redactar la introducción en apariencia extensión mínima media cuartilla, terminas de redactar la introducción y en otra cuartilla, es decir, en hoja distinta, aparte, comienzas a redactar el desarrollo. Desarrollo serán 4 páginas, terminas de redactar el desarrollo y en otra hoja no hay mismos. Quiere decir, en otra hoja tendrás que redactar la... Profe, buenos días. Profe, buenos días. ¿Ya tomó lista? Todavía no. Ah, ok. Entonces, terminas de redactar la conclusión, jóvenes, y después de redactar la conclusión vienen las referencias, ¿sale? Este cuento tendrá que estar paginado. El número de paginación es libre, ya sea número romano o número arábigo,
como ustedes gustan, pero tiene que estar paginado, ¿sale? Por favor. Imágenes en esta ocasión, el número de imágenes totales, estoy solicitando 6 imágenes, ¿sale? 6 imágenes en total. Obviamente estas imágenes son parte del desarrollo, hacen énfasis al desarrollo, ¿sale? Diálogos, ya saben, debe de haber una interacción de intercambio de ideas entre los personajes que estén comunicándose entre ellos como una simple conversación, ¿sale? Y pues las referencias, ya saben, referencias en formato APA. Obviamente este cuento tendrá que abordar parte de lo que se solicitó en la investigación, que son los aspectos políticos, sociales, económicos. Entonces tendrás que abordar parte de la economía, parte de la sociedad y parte de la política en la redacción del desarrollo de este cuento. Poner sus consecuencias, poner las causas, es decir, prácticamente lo que se está dejando en la investigación, abordarlo obviamente en el cuento, en el desarrollo del cuento. Verbos, ya saben, los verbos del cuento tendrán que ser en tiempo presente. Cuando se empieza el desarrollo es tiempo presente, ¿vale? Cuando se comienza a desarrollar el tema es tiempo presente. El narrador obviamente será como tiempo futuro, como si se fuera a dejar una actividad o como si ya se hubiera hecho algo. Entonces el narrador podrá ser también tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro. Pero cuando se comienza a redactar esa interacción entre los personajes, cuando sean los diálogos de los personajes, serán en tiempo presente y a voz activa, como si fuera en ese momento, ya sea en primera persona o tercera persona, ¿sale? Como gusto. Organización, ya saben, debe estar organizado en esos elementos de portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencias, cada uno de forma independiente, es decir, separada, ¿sale? Y cuiden mucho, pues, esa cuestión, jóvenes, la ortografía y puntuación, por favor. ¿Por qué? Porque hubo trabajos que revisé la vez pasada, que estuve revisando en la primera parcial, que hubo muchos errores ortográficos. Entonces cuiden mucho la ortografía y la redacción, por favor. Y este cuento, ya saben, lo pueden hacer a computadora. Si esa computadora, traten de hacer un archivo que sea compatible, que se pueda subir a la plataforma. Y por favor, cerciórense. Antes de enviar el trabajo, cerciórense de que adjunten el archivo, de que el archivo se haya cargado al 100%, y una vez que esté cargado al 100%, lo puedan enviar. Porque hubo ocasiones que me decían, maestro, es que yo pensé que lo había enviado y resulta que no lo envié. Entonces, automáticamente, eso no es justificación, jóvenes. Cerciórense, entonces, por favor, de enviar el trabajo antes del tiempo indicado. Por eso les reitero, traten de estarlo enviando aproximadamente a más tardar 11 de la noche, aunque la hora diga 12 de la noche, traten a las 11 de la noche de estar cargándolo, estar subiendo la actividad. ¿Por qué? Porque a veces resulta que el archivo puede estar muy pesado y entonces se lleva algo de tiempo para que se cargue el 100% y poderlo enviar. Entonces traten de hacerlo y también traten de, antes de enviar la actividad, cerciórense por favor de que la actividad que ustedes adjuntaron, este archivo que ustedes adjuntaron ahí en la plataforma, sea el que corresponde a lo que se solicitó, ¿sale? Entonces cerciórense también eso por favor. Si hubiera una cuestión, ya saben, se pueden defender ustedes, argumentar su dicho a través de evidencias. Entonces, si ustedes no me proporcionan evidencia de maestro, es que la plataforma no me dejó, o es que esto, para eso tomen fotos. En dado caso, para que ustedes se puedan defender y con las fotos se pueden argumentar. Si no hay fotos, si no hay evidencia, no pueden argumentar, jóvenes, y automáticamente pues no tendrán su derecho de defensa. Entonces, tienen derecho de defensa siempre y cuando tengan sus evidencias. Entonces, con sus evidencias, yo podré analizarlas y ver si realmente es cierto lo que ustedes dicen, y si es cierto, pues poder solucionar el problema, ¿sale? Y si no es cierto, pues automáticamente ya saben, pues no podrán tener ese derecho de defensa y por ende, pues tendrán esa consecuencia de que quizás su calificación sea inferior a un 10, ¿sale? Trabajos enviados fuera de tiempo, en esta ocasión, en esta segunda parcial, tendrán valor máximo de 60%, ¿vale? Sí los podré recibir fuera de tiempo, pero acuérdense, tendrán valor máximo de 60% en lugar de un 100%. En esta ocasión, en la vez pasada eran 70,
pero a veces se atienen a que se los pueda recibir, pero en esta ocasión serán 60%, ¿sale? No importa qué tipo de trabajo sea, todos los trabajos entregados fuera del tiempo y de la fecha establecida será un 60% como máximo, ¿sale? Solamente se recibirán aquellos trabajos que estén justificados, que mediante un justificante del plantel se los pueda recibir. Ya saben, ese justificante puede ser en caso de enfermedad, en caso de algún problema personal muy privado, pero obviamente antes de eso tendrán que hablar con dirección y ya después de dirección nos emitirá ese comunicado. Y aparte de eso, si ustedes tienen ese justificante lo tienen que anexar junto con su trabajo también, por favor, para yo visualizar el justificante, ¿sale? De todas formas, anexar, en caso de que tengan un justificante, anexar el justificante, ¿vale? También como evidencia para poderlos apoyar, porque en caso de tener el justificante, obviamente les tomaré el trabajo como un 100%, pero solamente aquel justificante que abarque la fecha de ese trabajo, ¿vale? Entonces, por favor, sesionense de eso. A grandes rasgos, jóvenes, eso es la parte del cuento. Voy a también calificar la creatividad, de bibliografía, ya saben, las referencias en formato APA, creatividad, su ingenio, su imaginación, ¿sale? Eso es a grandes rasgos la cuestión del cuento. De todas formas, en un momento más estaré subiendo un video de una sesión de una clase grabada para que puedan visualizar si tuvieran algún detalle. Igual si se encuentran con algún tipo de problema, comuníquenselo por favor a la jefa de grupo, y jefa, serás como que dice, perdón por decirlo, pero necesito también de tu apoyo por si hubiera alguna cuestión con algunos de tus compañeros para que me la comuniques y poder darle solución, ¿sale? Entonces serás como intermediaria en esa función. Dudas, jóvenes, preguntas que tengan referente al cuento para pasar con el tema de la explicación del porfiriato. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Por mi parte, no. ¿No? Los demás jóvenes, dudas, preguntas, aparte de Cabrera. No, profe. Ahorita es el momento, jóvenes. Si tienen alguna duda, por favor, les doy ese consejo. Pregunten cualquier duda, aunque sea muy simple, pregunten. Más vale no quedarse con la duda a que después se queden con la duda. No se preocupen, sus compañeros no se van a burlar. Yo cuido mucho esa cuestión de los valores. Todas las personas tenemos dudas a veces pueden ser muy simples, pero vale mucho esa cuestión de atreverse a preguntar. Entonces nunca quedarse con las dudas. Ahorita es el momento, jóvenes, para aclarar dudas, porque resulta que después de la sesión a veces surgen dudas y es ahí donde a veces no podemos atender los maestros las dudas. Es por ello que dentro de las sesiones, dentro de las clases, es el momento para aclarar dudas. Entonces, ahorita, ¿alguna duda con ese trabajo, con el cuento? ¿Preguntas que tengan? ¿Ninguna? ¿No? No. Ok. Jóvenes, antes de comenzar con la explicación del tema, haré pase de lista. Ya saben, quien esté aquí dentro de la sesión me dice presente, ¿sale? Y jefa, si de alguno de tus compañeros igual te comentaron alguna cuestión en particular, el motivo por el cual no están dentro de la sesión, también me comentes, por favor, para tomar anotación respecto de ese estudiante o esa alumna, ¿sale? Entonces comenzamos. Acosta Galvez Ángel. Presente. Alcántar Gómez Jonathan. Presente. Andrade de Dios Yolet. Presente. Andrade Michelle Ángel Misael. Presente. Arroyo Casares Daniela. Okay. Cabrera Sandoval. Presente. Cárdenas Espinosa América. Presente. Ceballos Orozco Aldair. Presente. Contreras Ábalos América.
Presente. Dávalos Tapia Maximiliano. Presente. Díaz Padilla Luis Enrique. Presente, profe. Ok. Continúo con Jazmín Escamilla Guzmán. Presente. Esmeralda Evangelista Álvarez. Presente. Galván Romero Jimena. Presente. González Solorio Cristina. No está. Guzmán Rojas Jorge. Presente. Kevin Lizardi. Presente. Loza Diego. Presente. Magaña Larios Alberto. Presente. Maldonado Jesús. Martínez García Andrea. Presente. Martínez Sandoval Dana. Presente, profe. Irán Méndez Partida. Presente. Naranjo Flores. Presente. Olmos Ariadna. Orozco Sanabria. Orozco Sanabria. Pérez González Isis. Presente. Rodríguez Pérez. Jefa Luz. Luz. No. Continúo con Salazar Mendoza Oscar. Presente. Sánchez Escobar Alejandra. Presente. Sánchez Cristian. Presente. Serrano Sánchez. Toscano Mojica. Valenzuela Carrillo Héctor. Okay. Venegas Olvera. Presente. Presente. Virgen Esparza María. Presente. ¿Alguien que haya faltado, jóvenes, de nombrar? ¿No? Ok. Jóvenes, antes de continuar, ahí en la plataforma, el día de ayer, creo, o el día de ayer, no recuerdo, ya está ahí en la plataforma los criterios de evaluación que corresponden a esta segunda parcial. Son 4 criterios, 4 productos, los mismos, o más bien 4 criterios, igual que la vez pasada, la primera parcial. En esta ocasión, la segunda parcial, también hice omisión del examen. Descarté examen, pero estoy dejando pues esos 4 productos. De manera general, esos 4 productos corresponden a lo siguiente. Tenemos el portafolio de evidencias. Ya saben que en el portafolio de evidencias van relativamente esas investigaciones. Entonces, dentro del portafolio serán en esta ocasión 3 investigaciones. ¿Por qué? Porque son 3 temas los que se están abordando en esta segunda parcial. Entonces, por ende, serán 3 trabajos. ¿Sale? Tenemos después el cuestionario de la guerra reforma. Este cuestionario de la guerra reforma Maestro, tiene un valor de 25%. me salí de ¿Sí, la Marluz? sesión porque no tenía internet, pero ya volví. Ok, te pongo asistencia, Luis. No, Luz, perdón. Entonces, este cuestionario, jóvenes, tiene un valor de 25%. También el portafolio de evidencias tiene un valor de 25%. Luego continúo con el mapa conceptual y mental. Este mapa conceptual y mental que hicieron tiene un valor de 25%. Listo, volvemos.
de autosuficiencia. Luego tenemos este último trabajo, que será el cuento, también 25%. Entonces, esos 4 productos, esos 4 criterios, cada uno vale 25%. ¿Sale? Esos son los criterios de evaluación de esta segunda parcial. ¿Sale? Ahora bien, ahora sí continúo con la cuestión del tema. Este archivo en un momento más se lo estaré compartiendo para que ustedes se puedan apoyar de él. ¿Sale? Un ratito. Listo, jóvenes. El tema del día de hoy es el tema del porfiriato. Este gobierno de Porfirio Díaz dura aproximadamente 33 años en el poder. La duración del tiempo de su gobierno puede variar muy poco. Recuérdense que la historia se basa a través de relatos, a través de información que se obtiene, pero muchas veces, en ocasión, esa información puede variar y esa información a veces no puede ser 100% verídica, ¿sale? Entonces la historia se modifica, puede alterar. Entonces, de acuerdo al dato que se obtiene, es un dato aproximado de 33 años, ¿sale? De duración de este gobierno. Prácticamente empieza este periodo de Porfirio Díaz en el año de 1876 y va a terminar en 1911. ¿Vale? Este es el periodo de duración, del 76 hasta 1911. Antes de eso, recordemos que antes del porfiriato se encontraba este segundo imperio mexicano, donde este imperio mexicano fue gobernado por Maximiliano. Recordemos que Maximiliano fue asesinado en el Cerro de las Campanas, junto con él también Tomás Mejía, Miguel Maramón. Entonces, una vez asesinados esos personajes, Benito Juárez vuelve a tomar el poder, vuelve a restablecer la República. Entonces, prácticamente antes de eso, recordemos que se dan las intervenciones extranjeras, viene México después de independizarse, entonces de 1800 hasta 1867 aproximadamente, México se encuentra devastado, se encuentra quebrado. ¿Por qué? Por esos conflictos internos y conflictos externos. Conflictos externos me refiero a las intervenciones extranjeras, conflictos internos por la guerra de reforma, por esas luchas ideales entre estos dos grupos, los liberales y conservadores. Entonces se sigue dando este conflicto interno. México no se logra recuperar del todo, ¿sale? Hasta que llega Porfirio Díaz al poder. Pero antes de eso, Benito Juárez trata de organizar a México, de restablecer su administración civil, militar, ¿vale? Entonces trata de reorganizarlo. Obviamente, Benito Juárez comienza con esa idea de organizar el país, pero en torno a las leyes, es decir, ya no tanto militarmente, sino a través de leyes. Por eso, dentro de su gobierno, tiene esta publicación, esta serie de leyes que son las famosas leyes de reforma, ¿sale? Finalmente, este gobierno de Porfirio Díaz va a terminar en el año de 1911, es decir, después de que se dio inicio a la Revolución Mexicana. Recordamos que la Revolución Mexicana se da en el mes de noviembre del año de 1910. En 1910, en el mes de noviembre, se da inicio a esta Revolución Mexicana. La principal causa de la Revolución Mexicana, obviamente, fue por la dictadura de Porfirio Díaz, ¿vale? Entonces, meses después, va a terminar este gobierno de Porfirio Díaz. Biografía, esto les puede servir para su cuento. El nombre completo, el nombre verdadero de Porfirio Díaz es Porfirio de la Cruz Díaz Mori. Él nació en el año de 1830 en el estado de Oaxaca, ¿vale? Se considera un militar y político mexicano. Finalmente va a fallecer en el año de 1915 después de que Porfirio Díaz es exiliado, es decir, es expulsado del país. Entonces recordamos que en 1911 prácticamente se termina este gobierno. Cuando vuelve a restablecerse la República,
cuando toma el poder Francisco I. Madero, entonces Porfirio Díaz tuvo que huir del país. 4 años más tarde, después del término de su gobierno, va a morir. ¿Sale? En 3 ocasiones Porfirio Díaz peleó por la presidencia, es decir, se postuló en esas elecciones, pero las pierde. ¿Sale? En una ocasión la pierde ante Benito Juárez esas elecciones y después ante Lerdo de Tejada. Entonces, ante estos 2 personajes que también se postularon para el cargo de presidente, pues va a perder esas elecciones. Entonces, en 2 ocasiones distintas, va a desconocer esos resultados de esas elecciones que se dieron. En el año de 1871, Porfirio Díaz elabora el famoso Plan de la Noria. ¿Por qué? Porque se vuelve en contra de esas elecciones del 70. ¿Vale? ¿Se me ha salido? Profe, Listo, perdón. En el año de 1876, también va a elaborar un famoso plan, el famoso plan de Tuxtepec. ¿Sale? Ambos nombres de estos planes, acuérdense que los planes adquieren ese nombre de acuerdo al lugar donde se elaboran. Entonces, de la Noria, ¿por qué? Porque ahí prácticamente es donde adquiere su hacienda en ese lugar, que la Noria se llama. Y Tuxtepec por el lugar también. Entonces, en noviembre de 1876, finalmente, después de haber elaborado ese famoso plan, entra victorioso Porfirio Díaz a la ciudad para después, en el año 77, tomar el cargo de presidente de la República. ¿Sale? Su carrera militar comenzó al conocer a Juan Álvarez y a unirse a él. En ese entonces, Porfirio Díaz se vuelve líder del bando liberal. Recordemos que Porfirio era liberalista 100%, siempre estuvo, bueno, más bien la mayoría de veces estuvo de acuerdo con Benito Juárez, pero después prácticamente se vuelve en contra de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque dentro de uno de sus planes que elabora va en contra de las elecciones donde queda electo Benito Juárez. ¿Sale? Pero antes de eso, Porfirio Díaz aparece en diversos conflictos, en diversas batallas. Es por ello que después de sus participaciones en estas batallas, Porfirio Díaz se va a ganar el apoyo de algunas personas, donde finalmente pues, va a tomar el cargo de presidente de la República. Entonces, Porfirio Díaz participa dentro de la Revolución de Ayutla, también participa en la Guerra de Reforma. Recordemos que la Guerra de Reforma son esos 3 años que duró. Participa en la Batalla de Puebla, en esa intervención por segunda ocasión del gobierno de Francia, va a participar ahí. Entonces, esas participaciones le va a dar ese impulso, ese favoritismo, de los ciudadanos mexicanos que finalmente lo van a apoyar. Entonces, en el 77, finalmente en ese año es cuando Porfirio Díaz llega al poder, llega con el cargo de presidente. Un año después, en el 78, Porfirio Díaz propone ese eslogan, ese lema de la no reelección, pero más tarde va a quitar ese lema y va a proponer otra vez la reelección de los presidentes. Entonces, en el año de 1880 se da el poder a su compadre Manuel González. Del 88 al 92 gana de nuevo por ser el único candidato. Obviamente, cuando llega al poder Porfirio Díaz, ahorita se lo voy a explicar, pero Porfirio Díaz asume el poder de todo. Prácticamente él controla los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Él va a intervenir en diversas elecciones de gobernadores, magistrados, jueces, ministros. Prácticamente él va a decidir quién está en el poder, quién va a ser funcionario y qué cargo van a ocupar cada uno de ellos. Él decide todo. En 1890 elimina la restricción de la reelección. Recordemos que en el 78 propone la reelección. Entonces, 12 años después, aproximadamente en el 90, elimina esa cuestión de la reelección. Entonces, ahí, una vez eliminando la restricción de la reelección, él se va a poder reelegir en diversas ocasiones. ¿Sale? Finalmente, en diversas elecciones, Porfirio Díaz gana, aproximadamente en unas 5 o 6 elecciones, Porfirio va a ganar. ¿Vale?
¿Y por qué va a ganar? Por esta cuestión de que él controlaba todo. O sea, de controlar todo, prácticamente pues la tiene muy fácil. Benito Juárez siempre brindó apoyo a Porfirio Díaz por su destacada participación en las guerras de reforma, incluso en la batalla de Puebla, en diversas ocasiones. Entonces, eso, como favor o como muy agradecido Benito Juárez, le da la hacienda de la Noria. Es ahí donde va a elaborar su famoso plan de la Noria. Entonces, ahí le da como agradecimiento, como gratitud, la hacienda de la Noria. ¿Sale? A Porfirio Díaz, y aparte lo premia con una división, es decir, con otro cargo político. Entonces, Porfirio Díaz va a elaborar dentro de su gobierno o dentro de sus ideas dos planes, el famoso plan de la Noria y el famoso plan de Tuxtepec. El plan de la Noria fue elaborado en el año de 1871. Este plan, ¿por qué lo elabora? Para ir en contra de la reelección de Benito Juárez, ¿vale? Pero no lo logra. Recordemos que hasta el 77 es cuando va a tomar el cargo de presidente. Entonces, el plan de la Noria no logra ese éxito de ir en contra de la reelección de Juárez, ¿vale? Después, 5 años más tarde, aproximadamente, en el 76, Benito Juárez elabora otro plan, redacta otro plan, el famoso plan de Tuxtepec. Este plan va en contra de la reelección de Lerdo. Entonces, plan de la Noria en contra de Benito Juárez, plan de Tuxtepec en contra de Lerdo de Tejada, ¿sale? Y es hasta finalmente en el 77 cuando va a tomar el cargo de presidente de la República. Ya llegó a la presidencia, la renuncia de Lerdo de Tejada. Obviamente, la renuncia de Lerdo de Tejada venía dentro de su plan el famoso plan de Tuxtepec. Entonces, una vez elaborado, redactado el plan de Tuxtepec, el objetivo era quitar a Lerdo de Tejada, lo logra, y entonces una vez quitado del poder a Lerdo de Tejada, se autonombra jefe de la Revolución Mexicana, ¿vale? Y datos generales, se religió en 10 ocasiones. Recordemos que entre 4 o 5 fue electo, se pone como para presidente de la República, y después se reelige. Dentro de sus periodos se está reeligiendo. Entonces, en 10 ocasiones aproximadamente se va a reelegir. Recordemos que ahí en ese tiempo que estamos hablando, el periodo de un presidente es de 6 años, ¿vale? Entonces se va a reelegir en 10 ocasiones. La iglesia apoyó a Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz estaba en contra de los levantamientos armados en contra de la religión católica. Entonces la iglesia va a apoyar a Porfirio Díaz, por lo tanto. Cuando no pudo recurrir Porfirio Díaz a una conciliación, es decir, un arreglo amistoso entre él y sus ciudadanos, entre sus gobernantes, entre sus gobernados, lo hace a través del uso de la fuerza pública, en este caso a través de los grupos armados, como fueron la policía rural, la policía urbana, la policía secreta. En este gobierno de Porfirio Díaz prácticamente se crea este ente, esta institución de la policía. Los otros presidentes no habían creado esta institución de la policía. En el gobierno de Porfirio Díaz se va a crear la policía en esos 3 rubros: la policía urbana, la policía rural y la policía secreta, ¿sale? Entonces, automáticamente su gobierno se vuelve militar. Por eso dicen que se vuelve una dictadura. Él intervenía propiamente en el nombramiento de algunos gobernantes, senadores, magistrados, jueces. Es decir, él decidía quién iba a estar o quién iba a ocupar cierto cargo o cierta función, ¿vale? Su gobierno fue personalista, autoritario, prácticamente una dictadura. Dentro de su gobierno hubo un grupo de personas llamados los científicos, así se denominaron los científicos. Estas personas obviamente eran personas intelectuales, personas ilustradas, hombres de negocios, integraban este grupo de los científicos. Este grupo va a apoyar en diversas ocasiones a Porfirio Díaz en sus reelecciones, ¿sale? Finalmente su gobierno va a terminar en el año de 1911, un año después, o más bien meses después, perdón, de darse el levantamiento armado de la Revolución Mexicana. Recordemos que la revolución inicia en noviembre de 1910. Entonces, en 1911, meses después, Porfirio Díaz va a ser quitado de tomar ese cargo de presidente, lo quitan, lo destituyen, y es ahí donde entra Madero. Madero toma el cargo de presidente, ¿sale?
Entonces, una vez que Madero tomó ese cargo de presidente de la República, Porfirio Díaz es exiliado y finalmente pues, se va a refugiar en otro país, donde en 1915 va a morir. Ahora bien, de manera general, jóvenes, aspectos políticos, aspectos económicos y aspectos sociales de este gobierno. Aspectos políticos. Tenemos que aquí prácticamente todo quedaba subordinado al presidente. ¿Por qué? Recordemos que Porfirio Díaz toma el poder, perdón por decirlo, pero esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, recordemos que el poder ejecutivo lo representa el presidente de la República. Legislativo son la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y judicial es la Suprema Corte y los tribunales de justicia y los juzgados. Prácticamente es el poder judicial. Entonces, Porfirio Díaz, acuérdense que intervienen las elecciones de todos estos tres poderes, tanto de gobernadores como de presidentes municipales, como de diputados, como de senadores. Es decir, él interviene en todo, entonces prácticamente por eso se vuelve todo aquello subordinado al presidente. ¿Vale? Con el Congreso lleva una política conciliadora en los primeros 10 años. Recordemos que en los primeros 10 años maneja todavía el eslogan de la no reelección. Entra en el 77, recordemos que en el año del 90 es cuando quita esta restricción de la no reelección. Entonces dura aproximadamente 10 años esta conciliación. Ya después de que vio que los ciudadanos, que los mexicanos no estaban tan de acuerdo con su gobierno, empieza a hacer uso de la fuerza pública, en este caso, a través de los militares y a través de las policías. Recordemos que la policía que crea él son 3, policía urbana, policía rural y policía secreta. ¿Sale? Entonces, él comienza a tomar el cargo de presidente bajo el lema de la no reelección. En el año del 90 quita esta restricción. En el 80 cede el poder aproximadamente unos 5 años a su compadre Manuel González. Posteriormente vuelve a postularse como candidato a presidente de la República y la gana. En todo momento durante su gobierno fue apoyado por los rurales y la policía secreta, como se los dije. Los diputados, senadores, magistrados y jueces eran electos por días. Ellos podían elegir a los diputados de sus cámaras y entre otras cosas, pero la mayoría obviamente la tomaba esas decisiones Porfirio Díaz. Hizo uso de esa coacción, de esa fuerza pública a través de las policías para poder prácticamente someter a los mexicanos que estuvieran en contra de su gobierno. Él prácticamente tenía el control también de los medios de comunicación, de los medios de difusión. Él decidía qué tipo de noticias se podía dar públicamente, salir a la luz y cuáles no. Entonces él tenía también control de los medios de comunicación. Aspectos económicos. Durante el porfiriato se dieron grandes transformaciones económicas, obviamente propiciadas o a través de la iniciativa de la inversión extranjera. Muchos países empezaron a invertir aquí en el país. Él fue el primer presidente que empezó a hacer la construcción de vías férreas. Él trae aquí a México el ferrocarril. Se implementan medios de comunicación como el teléfono, telégrafo y electricidad por primera vez, así como también empresas petroleras. Si se fijan, hubo gran crecimiento de manera general durante el gobierno de Porfirio Díaz aquí en México. Entonces, fue el principal periodo de presidentes donde México aumenta económicamente. Entonces, gracias a Porfirio Díaz, México pudo crecer económicamente, aunque hubo cuestiones negativas, pero en la economía hubo crecimiento. Se suprimen ciertos impuestos, se fomenta el comercio exterior. ¿Por qué? Porque al traer diversos países que invertían aquí en México, obviamente, acuérdense que el euro, el dólar, está por arriba del peso mexicano. Entonces, si vienen muchos países extranjeros que manejan este tipo de moneda, el euro, el dólar, obviamente va a aumentar la economía aquí en México. ¿Sale? Aspecto negativo fue el crecimiento de las importaciones de productos elaborados con alta calidad. Obviamente fueron desplazados algunos mexicanos para atraer varios inversionistas extranjeros. Dentro de su gobierno, obviamente se da impulso a esa cuestión de la industria, la cuestión de las fábricas, como fueron las exportaciones mineras, la industria textil y la industrial. Prácticamente él trae muchas fábricas aquí en el país. ¿Vale? Los compradores privados adquirían a bajo costo las tierras consideradas como baldíos. Aquí se crea esa famosa institución o esa figura del latifundismo. El latifundismo, ¿qué es?
prácticamente es despojar a los indígenas de sus comunidades, es decir, quitarle las tierras a estos indígenas. Se da la devaluación del peso mexicano, ¿por qué? Porque hubo mucha demanda en cuestión de crecimiento del país, pero al tener mucha demanda, obviamente no se puede pagar ciertas cuestiones, por eso viene la cuestión de la devaluación del peso. Se introducen los famosos elevadores a los edificios, porque recordemos que él trae esa cuestión de la electricidad, entonces al momento de la electricidad, al momento de crear nuevas infraestructuras aquí en México, va a crear esa cuestión de los elevadores en los edificios. Durante su gobierno hubo gran desigualdad social, todavía en la actualidad hay distinción de clases sociales, todavía esto sigue discriminando, entonces eso no ha desaparecido del total. Salarios reducidos, igual que ahorita tenemos algunos salarios reducidos, entonces ahí está esa variante, si continuamos igual. Maltrato de patrones a los obreros, tiendas de raya, aparece esa figura de las tiendas de raya en el gobierno de Porfirio Díaz, donde prácticamente los campesinos tenían que pagar a sus patrones, a los hacendados, por darles trabajo a través de esos productos, donde ellos, por ejemplo, cosechaban alguna semilla, maíz, frijol, y dentro de su cosecha, obviamente parte de su cosecha, un 70% era para su patrón, el hacendado. Aspectos sociales, aumenta la población, las clases altas vivían en condiciones iguales a la sociedad europea, la clase media que se dedicaba a labores como el comercio, algunas industrias y artesanías. Prácticamente también la clase media trabajaba en distintos sectores del gobierno, en distintos niveles de empleos públicos. Los únicos que tenían acceso a la educación eran la clase media y la clase baja. Perdón, la clase media y la clase alta. La clase baja no tenía tanto acceso a la educación. La clase baja era la mayoría de la población y obviamente esa clase baja se componía por obreros y campesinos. Y esta clase baja, por resultado, por no tener tanto acceso a la educación, eran iletrados y mal alimentados. Las jornadas eran largas, el salario era reducido, pues simplemente los alimentos básicos de ese entonces eran el maíz, chile y tomate y frijol. Y eso se les daba a los campesinos como pago por el trabajo realizado. Se dio gran impulso a la cultura, además de impulsar la educación básica y media. Entonces fue el primer presidente que empezó a impulsar también la educación en esos sectores, en el nivel básico, nivel medio y nivel casi como que dice, sí, nivel básico y medio, superior todavía no. Se crean más espacios educativos superiores, se daban facilidades para que la clase alta pudiera estudiar en el extranjero, se crean museos, teatros, centros culturales para enseñanza de música, pintura, escultura y arquitectura. Las jornadas eran largas y duras. Aquí hubo gran impulso a la ciencia, por eso se crea ese famoso grupo de los científicos, porque se dio impulso a la cuestión de la ciencia, al avance de la tecnología. Se formó un partido al cual se le llamó los científicos y se construyen diversos monumentos. El más significativo que tenemos durante su gobierno es el famoso Ángel de la Independencia de México, ¿sale? Entonces ese fue uno de los más representativos que se elaboraron durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y con eso prácticamente se da término a este tema de el porfiriato. Preguntas, dudas que tengan, comentarios al respecto. Preguntas jóvenes que tengan. No, profe. No, profe. Les voy a compartir este archivo. Ya saben, este archivo solamente es de apoyo a jóvenes para realizar sus trabajos. Si su trabajo lo realizan 100% del archivo que les estoy compartiendo, pues tendrán una calificación inferior. Por eso estoy solicitando que hagan su propia investigación y que obtengan su información también para que se apoyen de la mía y así puedan realizar su cuenta. ¿Sale? Entonces, preguntas que tengan, dudas. No, ninguno. Bueno, tantito, ahorita por las personas que se conectaron para poner la asistencia, si se llegó a conectar alguno. Profe,
Ajá, dígame. Quería ver si te comentaron de la dirección que me enfermé y no pude entregar la tarea, la del 8 de octubre, no sé si te comentaron. A ver, déjame revisar mensajes por parte de... Tábalos, ¿verdad? ¿Qué apellidas? Sí, Absorción. ¿Qué día me mencionas, Tábalos? el 8 de octubre. No, de hecho la coordinadora no me mandó, respecto a tu situación me mandó, pero de otros alumnos tengo del 7, pero son del tercero A. De tercero B tengo el caso de tu jefe de grupo, tengo el caso de tu compañera Arroyo Cázares, tercero A, tercero C. No, de tercero B no. Igual si quieres comentarle a la coordinadora o dirección para que nos pasen el comunicado. Por esa cuestión de que si solamente fue mi materia o también en otras materias, para que también le comunique a los demás profesores, a mis compañeros, y que ellos estén enterados. Entonces, si quieres, solamente recordarle a la coordinadora para que nos mande ese aviso. Sí, está bien, Bruce. Y así tú también no te perjudique en cuestión de algún trabajo dentro de mi materia y también con los demás profesores. Entonces, para que recuerdes a la coordinadora, ¿va? Gracias, maestro. Ajá. Dudas, jóvenes, preguntas que tengan. ¿No? ¿Alguien que se haya conectado por la persona de esta asistencia? Yo, profe. Toscano. ¿Y quién más? Yo, profe, no puedo decir presente. Ok. Ahora bien, antes de terminar, dudas, preguntas, jóvenes, por favor se queda Orozco Sanabria y se queda Sánchez Escobar, nomás para aclarar una cuestión, ¿va? Los demás, si no tienen más dudas o preguntas, los dejo, los veo la siguiente semana. Si hubiera alguna cuestión, me la hacen llegar a través de su jefe de grupo, ¿sale? Entonces, que tengan un bonito día y Adiós, hagan gracias. sus otras actividades. Vale, cuídense, que estén bien. Adiós, profe. Gracias. Adiós.